Hola, buenos días. Esta es nuestra sesión número 14 del curso Estado, Partidos y Sociedad Civil. Es una sesión que es parte de nuestro bloque dedicado a los enfoques de estudio de los partidos y es una sesión en concreto dedicada al enfoque de la elección racional. Nuestros textos de trabajo son el trabajo de Joseph Colomer, Lecciones de Teoría Política. Es un libro del cual ustedes tienen el estudio introductorio, la parte inicial, la introducción que el autor Joseph Colomer hace a ese libro, que es precisamente un libro de antologías, de lecturas de teoría política positiva, como también se le suele llamar a la teoría de la elección racional. Ese es nuestro primer texto de trabajo y nuestro segundo texto de trabajo es el capítulo 2 del muy famoso libro de Anthony Downs titulado Teoría Económica de la Democracia. Antes de empezar con estos textos, enunciando, como se hacen en estos audios, aquellos temas importantes en los que ustedes deben reparar en su lectura, aquellos temas que al ser enunciados aquí, pues es información clave para ustedes sobre el tipo de temas que irán en el examen y que por lo tanto hay que ponerle mucha atención. Antes de entrar a esos textos decía un comentario general, introductorio, que sirve para enlazar la sesión anterior con esta sesión, es recordarnos que estamos trabajando la importancia, la muy significativa relevancia que tienen los enfoques a la hora de decidir estudiar a los partidos con una cierta teoría, con una cierta metodología, a partir de ciertas premisas. Esto es muy importante, a partir también de ciertos métodos que son definitorios de la manera en que se piensa y se observa, se teoriza la realidad. Piensen ustedes en que si en la sesión anterior el capítulo que leímos de Panebianco era un capítulo donde el lenguaje era claramente organizativo, el capítulo se llamaba de hecho Dilemas Organizativos. Era un capítulo que nos hacía ver, pensar, leer, imaginarnos lo que es un partido en términos de sus estructuras, de sus núcleos, de sus dilemas, de sus tensiones organizativas. Por eso hablábamos de aquellos términos de libertad organizativa o restricción organizativa, institucionalización, adaptación al ambiente. Si se fijan, todos son términos, subrayo, alusivos a una organización. Y esto va a terminar de ser claro cuando observemos hoy con Colomer y con Downs cómo esos términos literalmente desaparecen del análisis de la elección racional. Porque el análisis de la elección racional no solo es que no use esos términos, sino que en sí mismo significa un enfoque contrario a los términos organizativos, a los términos estructurales, incluso en algún sentido los términos institucionales. Y esto tiene como razón la premisa, vean ustedes la importancia de lo que decíamos, la premisa, los presupuestos, de que para la elección racional la unidad explicativa de un partido, de un movimiento, de un sindicato, de un congreso, de la realidad misma, la unidad explicativa no puede ser algo organizativo, porque lo organizativo supone una lógica supraindividual, es decir, lo que está por encima de los individuos y que en virtud de ello condicionaría las decisiones de los individuos. Así lo ve el enfoque organizativo. En su nombre lleva la penitencia, su nombre es muy claro al respecto, enfoque organizativo. Lo que yo enfoco, lo que yo veo son organizaciones en movimiento y las organizaciones son el conjunto de individuos orientados, regidos, disciplinados por una entidad
supraindividual. Supraindividual quiere decir más allá de los individuos, que trasciende a los individuos. Esa unidad es la organización y sus propias lógicas. La lógica de la institucionalización, la lógica de la eficacia, la lógica de la oligarquía, la lógica del aparato organizativo, la lógica de el armazón organizativo, la lógica de la disciplina, la lógica de los ideales, la lógica de los incentivos. Todos esos, si se fijan, son conceptos que presuponen que los individuos se guiarían en base a esas normas o esas reglas organizativas. Insisto, organizativas quiere decir supraindividuales. Las organizaciones no estarían a capricho de los individuos, sino que los individuos entrarían a organizaciones y dentro de las organizaciones deberían encauzarse por las normas formales e informales de una organización. Eso es el enfoque organizativo. Decía antes que la elección racional partía de una premisa totalmente contraria, y la premisa era que la unidad explicativa de la acción social, la unidad explicativa de las organizaciones, de los partidos, de los sindicatos, incluso hasta de la elección religiosa, de la fe religiosa, la elección racional se aplica a todo, hasta para explicar el amor. Hay teorías de la elección racional. La teoría de la elección racional, vuelve al punto anterior, plantea que la unidad explicativa de todas estas cuestiones que acabo de mencionar no puede ser algo supraindividual, una organización, unas normas, una cultura, sino que necesariamente debiera ser un individuo, el individuo con capacidad de elección racional, el individuo como centro y como núcleo explicativo de la propia sociedad. Si para el enfoque organizativo las sociedades organizativas son la causa de las acciones de los individuos, fíjense lo que estoy diciendo, primero son las sociedades organizativas y las sociedades organizativas influyen, causan las acciones de los individuos. Las acciones de los individuos son entonces el efecto, el producto, el resultado de las sociedades organizativas. Esto para el enfoque de la elección racional. Esto para el enfoque organizativo, disculpen. Ahora veámoslo al revés, totalmente al revés. Para el enfoque de la elección racional, la causa de las organizaciones, la causa de los partidos, la causa de los movimientos sociales, la causa de los sindicatos, la causa de los grupos de interés, serían los intereses de los individuos. ¿No? Estamos viéndolo justo al revés, y esto te cambia toda la perspectiva, te cambia todo el enfoque. Lo diríamos aquí de manera inversa, como lo dijimos antes. Entonces, los partidos, los sindicatos, las organizaciones serían el efecto producido por el interés de los individuos. ¿De acuerdo? Aquí estamos viéndolo de una manera totalmente contraria, porque la teoría de la elección racional niega que pueda haber alguna lógica supraindividual que explique las acciones sociales. Esta explicación para la teoría de la elección racional debe partir de la racionalidad del individuo, el individuo como centro explicativo de la sociedad. Bueno, ahora vamos a hacer algunas menciones a los dos textos que ustedes han leído para la sesión de hoy. El primer texto de ellos, el de Joseph Colomer, como les decía, es el estudio introductorio a un libro de lecturas de elección racional, un libro no muy fácil de conseguir porque fue editado por el Instituto Fiscal de Madrid. Por ahí se puede conseguir en algunas bibliotecas especializadas. Es un muy buen libro, interesante, muy informativo de las teorías de la elección racional. Y el estudio introductorio de Colomer, del cual, por cierto, les di la mitad, pensando que fuera lo más breve posible y lo más concentrado posible, es muy útil porque plantea
de manera muy esquemática, muy reducida. Quiero subrayar esto. Colomer lo que intenta y lo logra es ponerlo de la manera más simple, reducida, más concreta, un tema que es mucho más amplio y mucho más rico. Él se pregunta cómo resumir al máximo el ADN de la teoría de la elección racional. Cómo llevar a cabo la reducción más profunda de lo que podría discutirse en horas y horas y horas. Y en base a esa idea, él va a proponer 3 grandes principios, muy esquemáticos, muy gruesos, muy amplios, pero suficientemente ilustrativos para hacernos pensar en un esquema, como empecé diciendo, totalmente diferente al esquema organizativo, al enfoque organizativo. Estos 3 principios son el principio de el individualismo metodológico, el individuo y no las organizaciones, y no las relaciones sociales, y no los conceptos supraindividuales como puede ser la cultura. El individuo debe ser para la teoría de la elección racional el núcleo explicativo de la sociedad y por lo tanto cualquier teoría que pretenda explicar el funcionamiento de la sociedad tiene que incluir como un pilar fundamental el sentido de la acción individual. Es decir, toda teoría debiera explicarnos por qué los individuos han participado y decidido de tal suerte que las consecuencias sociales son esas. Esto suena muy abstracto, pero lo voy a hacer más fácil ahora. Hay muchas teorías que no explican las decisiones de los individuos, porque su explicación de lo que pasa en la sociedad se basa en conceptos no individualistas, en conceptos que pueden ser sistémicos, en conceptos que pueden ser estructuralistas. El marxismo más ortodoxo, por ejemplo, siempre va a explicar el funcionamiento de la sociedad en base a conceptos agregados, conceptos sistémicos, como por ejemplo las clases sociales, la lucha entre las clases sociales, la conciencia de clase que los miembros del proletariado llegan a desarrollar al darse cuenta de la enajenación, de la explotación de la que sufren, desarrollan una conciencia de clase en sí y para entonces llevar a cabo la lucha de clases que confirmaría la dialéctica marxista. Si se fijan en toda esta explicación, en ningún momento hay un intento de dilucidar por qué un proletario llamado de tal forma, una persona concreta, le habría hecho sentido participar de la lucha de clases. Cuando no tenemos ese descenso analítico a la explicación de los individuos, al sentido de la acción para los individuos, es que estamos explicando la acción a nivel más sistémico, más estructural. Las leyes de la historia, la conciencia de clase, la evolución de la sociedad, la determinación biológica de la que formamos parte, la sinapsis de nuestras neuronas, todas esas son explicaciones que no necesitan la racionalidad del individuo porque explican lo que está pasando a partir de conceptos sistémicos. Eso quiere decir individualismo metodológico, el llamado de la elección racional a que las acciones sociales tienen que pasar por un plano donde se explique por qué ciertas acciones tienen sentido para un individuo que es asumido como una persona con libertad de elección. Muy bien. Segundo principio, el de racionalidad instrumental. Racionalidad instrumental, insisto, no lo voy a desarrollar, no lo voy a explicar, solamente enunciar porque para eso leyeron Colomer, pero me interesa mucho que vean cómo racionalidad instrumental quiere decir, entre otras muchas cosas, la racionalidad de los medios. No es la racionalidad de los fines. La teoría de la elección racional no discute, no delibera si los fines de los actores, ser rico, ser pobre, ser ambicioso, ser corrupto, ser famoso, lo que ustedes quieran, no discute si esos fines son buenos o son malos. Lo que discute es si el actor es racional por la capacidad de elegir los medios
más adecuados. Más adecuados quiere decir en función de su autoprovecho, más rápidos, más conducentes, más económicos, más directos, más instrumentales para conseguir lo que quiere. Instrumentales quiere decir no son medios en donde el actor juzgue moralmente y moralmente piense, bueno, voy a escoger este medio aunque sea el más caro, el más largo, el más difícil, el más complicado para lo que yo quiero, pero me siento obligado moralmente a dar un ejemplo. No, eso sería la racionalidad normativa. La racionalidad instrumental es básicamente la racionalidad llamada económica, la racionalidad medios fines, la racionalidad que es capaz de entender que la elección del medio más adecuado es lo que más conviene al actor. Es la elección del medio bueno, bonito y barato. Es la elección del individuo pensado como homus economicus, como consumidor, que cuando va al mercado no está pensando en comprar el producto que mejor favorezca las comunidades productivas de tal o cual lugar. Está pensando en conseguir el producto que en función del precio, que en función de su ingreso, que en función del rendimiento del producto le cierre mejor. Eso es racionalidad instrumental. Y el tercer principio que se establece ahí, que les enuncio y que les pido que lean con mucha atención, porque también va a ser, por supuesto, materia de examen, es lo que los autores llaman las consecuencias imprevistas de la acción y que explican a partir de la famosa metáfora de Mandeville que plantea la supuesta paradoja de cómo los vicios privados en una sociedad pueden producir virtudes públicas. Les encargo mucho que lean eso con mucho detalle y si eventualmente tienen preguntas, para eso tendremos la sesión dedicada a Colomer y a Downs. Anthony Downs. Haré algunos comentarios ahora, subrayando los aspectos que quiero que observen y que les concedan la importancia que tienen. A lo mejor algunos de ustedes se recordarán, si es que todavía se mantiene esta lectura, que en análisis político cualitativo, ustedes leen un texto de los autores Gooding y Klingemann, que son coordinadores de un famoso libro que se llama Nuevo Manual de Ciencia Política. En el texto de Gooding y Klingemann, espero que lo hayan leído, al final de ese texto se hace un análisis bibliométrico, así se llama, sobre cuál habría sido el autor de ciencia política más citado, es decir, más conocido y en ese sentido más afamado para los politólogos en la segunda mitad del siglo XX. Y el nombre ganador es el de Anthony Downs, con su famosísimo libro Teoría Económica de la Democracia. Chequen el título. No es teoría sociológica, teoría social, teoría antropológica de la democracia, ni siquiera teoría política o teoría simbólica de la democracia. Es teoría económica de la democracia. Es un título muy representativo del enfoque a la elección racional que va a proponer en definitiva observar, estudiar y entender la política. ¿Cómo entendemos el mercado económico? Entender los sistemas políticos, entender entonces los sistemas electorales, los sistemas de partido, con las herramientas, con las premisas, con las teorías, con los ángulos con los que entendemos el comportamiento económico de los consumidores en el mercado. Se va a plantear esta analogía, así como el mercado económico es el lugar donde el consumidor observa en competencia distintos productos que quieren ser consumidos por ese consumidor. Así, el sistema político pudiera ser entendido como un mercado político en donde distintos contendientes, distintos competidores llamados partidos políticos, contienden para tratar de ganar el apoyo de electores que son observados en esta analogía como consumidores. El texto de Anthony Downs, sin ningún parecido al que vimos de Angelo Panebianco,
va a plantear con las herramientas que Colomer resume cómo el análisis de los partidos políticos puede ser llevado a cabo desde esta perspectiva economicista, desde esta perspectiva de la elección racional y en donde, precisamente por lo que acabamos de ver con Colomer, las categorías no serían organizativas, no sería sociología de la organización, no serían categorías estructurales, sino serían categorías basadas en la racionalidad de los individuos que formarían partidos, ojo, no para subsumirse en las reglas organizativas, es decir, acatar y disciplinarse a las reglas organizativas, sino que formarían partidos para satisfacer sus deseos individuales de poder, ambición, renta, prestigio, que para Downs serían, en el enfoque, insisto, de la elección racional, las motivaciones políticas más importantes. El texto de Downs, les di el capítulo 2, capítulo muy bonito, muy interesante, porque, insisto, voy a enunciar y entresacar algunas cosas que les pido que ustedes lean con atención. Por ejemplo, en la página 26, cuando habla de la naturaleza de los partidos, díganme si esto no es radicalmente opuesto a lo que leyeron con Panebianco. Un partido político es una coalición de personas que tratan de controlar el aparato de gobierno con medios legales. Coalición de personas, no va a aparecer nunca la palabra organización, estructura, institucionalización, personas, individuos. El enfoque de la elección racional, una de sus características, por cierto, muy criticadas por los teóricos del enfoque organizativo, es que el enfoque de la elección racional desaparece a los partidos como organizaciones y lo único que ve, en lugar de ver organizaciones, lo único que ve son individuos ambiciosos buscando poder. Empresarios políticos, así les llama el enfoque de la elección racional. Los partidos no son organizaciones, no son instituciones, no son estructuras para el enfoque de la elección racional, sino coaliciones autointeresadas de políticos que son empresarios que buscan los cargos. El partido, dice el autor Anthony Downs en la página 27, aquí viene su definición de partido, es un equipo de personas que tratan de controlar el aparato de gobierno mediante el poder conseguido en unas elecciones constitucionalmente correctas. Insisto, aquí lo importante es subrayar: equipo de personas autointeresadas que buscan el poder, equipo de personas ambiciosas, equipo de personas que podemos entender como empresarios políticos. Desaparece la idea de Panebianco de que los partidos son unas estructuras con un conflictivo equilibrio interno. Desaparece la idea de Duverger, que decía que los partidos eran una comunidad de estructura particular, así le llamaba. Desaparece la idea de Michels de que los partidos eran unas oligarquías organizativamente muy fuertes. La mirada de Panebianco es muy diferente, de Panebianco, de Anthony Downs es muy diferente. Uno, porque los partidos políticos que él observa son los norteamericanos. Él es un autor norteamericano que está viendo partidos que en efecto no tienen el caparazón organizativo que han tenido los partidos europeos. Y número dos, precisamente porque la realidad norteamericana es como Panebianco la está, como Downs la está viendo. El enfoque de estudio que va a usar es un enfoque de estudio muy propicio, muy cercano a esa realidad, que es el enfoque economicista o el enfoque de la elección racional. Voy a entresacar algún otro pasaje. Por ejemplo, en la página 28. Según esta definición, la que acabo de leer de Anthony Downs, según esta definición, cada partido actúa como si fuera una sola persona. Podría pues crearse que nos hallamos ante una falsa personificación. Admitimos que se trata de una abstracción del mundo, pues de hecho ni siquiera los dirigentes clave del gobierno tienen exactamente los mismos objetivos. Pero suponemos
un completo acuerdo en relación con los objetivos entre los miembros. Dos cosas. Uno, está diciendo los partidos podrían ser asumidos como una persona. No hay organización, no hay lógica supraindividual. Es una persona. Sabemos que en la realidad, dice Downes, esto es una abstracción, no nos importa porque estamos haciendo una suposición teórica. La suposición teórica tiene que ver con un enfoque deductivo. Los teóricos de la elección racional básicamente trabajan con el enfoque deductivo, van del todo a las partes, plantean unos principios generales, unos axiomas. En la página 29 ustedes pueden leer un apartado que se llama el axioma del egoísmo. En esa parte van a plantear que la motivación de los miembros de un partido siempre será egoísta, siempre será el autointerés, siempre será la búsqueda del autoprovecho. Luego Downes dice, estoy consciente que esto no es así en la realidad, que en la realidad mucha gente no tiene esas motivaciones dentro de un partido. No nos importa porque para nosotros es un axioma. Un axioma es un principio abstracto que no está a discusión, es una premisa. Y aunque ellos están conscientes que es una abstracción, que la realidad no es así, mantienen que sin embargo esa abstracción les permite tener cierto poder predictivo. Es decir, que aunque sea reduccionista, es más conveniente partir de ese axioma, el axioma del egoísmo, porque eso ayudaría a entender y a predecir mejor el final resultado de las acciones dentro de un partido que otro tipo de consideraciones. Por ejemplo, dice en la página 30, del axioma del egoísmo deducimos la motivación de las acciones políticas de los miembros. Suponemos que actúan únicamente con el fin de conseguir la renta, el prestigio y el poder que proporcionan los cargos. Los políticos de nuestro modelo nunca buscan los cargos como medio para practicar determinada política. Su único objetivo es obtener las ventajas a que da lugar el cargo. La política es para ellos un simple medio de conseguir sus fines privados. En este razonamiento se apoya la hipótesis fundamental de nuestro modelo. Chequen esto, escúchenlo, piénsenlo, subrayenlo, reflexionenlo. Para este modelo, los partidos formulan políticas que les permitan ganar las elecciones en lugar de ganar las elecciones con el fin de formular políticas. Quiero que escuchen esto varias veces, lo subrayen, lo reflexionen e intenten desentrañar qué implica esta mirada analítica y cómo el uso de este enfoque necesariamente condiciona, produce una mirada, una teoría, unas categorías, unos conceptos de partido político no distintos, sino radicalmente opuestos a los que hemos visto en la clase anterior con el enfoque organizativo y con el autor Angelo Panebianco. Hasta aquí me despido volviendo a subrayar, he enunciado algunas cosas. Tarea de ustedes es profundizar en las cosas que enuncié, no solo en esas, en todas las que están en el capítulo, sabedores de que estos temas irán al examen. No los estamos mencionando acá nada más para perder el tiempo, sino para que ustedes tengan algunas guías de qué tipo de temáticas serán las contempladas para la realización del examen. Pues muy bien, hasta aquí con nuestra sesión número 14. Gracias. Hasta la siguiente.